fíjate, yo allí saltando de lo que son como de marcos teóricos, conceptuales, yendo a la realidad concreta de lo que hemos identificado, hemos visto que existen comunidades que en medio de los últimos años de crisis, que han combinado desde bloqueo hasta pandemia, cambio climático, hay comunidades que frente a eso quizás sus niveles de organización han disminuido. Pero hay otras que más bien que colectivamente y en forma organizada es que le han puesto pecho a los distintos escenarios de crisis que se nos han impuesto en los últimos años. Entonces tienes cantidad de consejos comunales, comunas u otras formas organizadas que han aumentado su producción, que han encontrado maneras de sostener la producción y que además entonces nos han venido dando luces de cómo ocurre ese proceso. Y entonces tenemos gente que produce para el autoconsumo, para la autosuficiencia, cosa que es muy importante, pero también además que vas produciendo y de eso que vas produciendo, qué vas generando y cómo se redistribuye, ¿no? Nosotros hemos asumido mucho la premisa de aprender de esas experiencias que han demostrado viabilidad. Y entonces ahí hemos visto que, bueno, por un lado, te permite empezar a producir para tener excedentes que se centren en sostener la producción, nos parece que ese es un principio central. Luego también en satisfacer las necesidades básicas de la gente que produce y que trabaja como un elemento fundamental, además en años donde el tema de la moneda ha estado en cuestionamiento, incluso desde una moneda como el dólar, que básicamente es una unidad de cambio, una mercancía en sí misma que nos impone el imperialismo a los países del sur global, ¿no? En Venezuela lo hemos vivido con fuerza en el bloqueo, pero entonces frente a eso, el valor del trabajo, el valor de lo que produce, de la comida, de la ropa, se ha venido imponiendo, digamos sobre todo en ámbitos populares. Y además hemos visto con fuerza cómo en las distintas comunidades hay algo que nos llama mucho la atención, que se naturaliza cómo hay una distribución de riqueza que ocurre ahí en el territorio, pero que no está medido en ningún lado. No lo estamos midiendo ni en los indicadores nacionales, ni en ningún otro ámbito. Y la gente además lo naturaliza como algo que solo lo ves cuando vas a esa comunidad. Es decir, te das cuenta que los productores muy probablemente sostienen los ambulatorios o sostienen la escuelita, apoyan con una cantidad de cosas que le permite la vida a los maestros o la vialidad agrícola que siempre en la mayoría de los territorios rurales es producto del trabajo colectivo y de los esfuerzos de la mayoría de la gente que produce. Entonces, asimismo, la electrificación, el agua, te empiezas a dar cuenta que hay un quantum, a propósito de esto que te decía del trabajo que está invisibilizado, de la sociedad que ocurre básicamente en base a ese trabajo comunitario, a ese trabajo colectivo. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.